Muy buenas y bienvenido, bienvenida. Vengo a presentaros hoy otra vez el curso del acompañamiento integral de la salud desde la osteopatía y la PNI, un curso que haremos en enero, marzo y mayo de 2025. Os dejaré aquí abajo en las notas del vídeo los enlaces a la página de información del curso donde os podéis inscribir y donde podéis ver toda la información que hay al respecto. Yo creo que va a ser un curso muy interesante, es una iniciativa muy buena que han hecho, que solicitaron y que acordamos desde Ser Clavital y me parece muy guay. Y nada, vamos con ello, ¿vale? Lo primero es presentarme yo me llamo Andrés Cuadrado, soy fisioterapeuta, luego hice un máster en posturología, a nivel teórico hablo, ¿eh? Luego me especialicé, hice los 6 años de osteopatía en la ECO y más adelante cursé PNI, ¿no? Y bueno, no paro de formarme y de trabajar. Mi historia a nivel profesional es, yo acabé fisioterapia en el 2006, ya hacía cositas antes, pero a partir del 2006 he estado trabajando en dos hospitales, básicamente, siempre como clínico. Luego hice 7 años de coordinación en 3 servicios, en los cuales coordinaba la rehabilitación domiciliaria. Y nada, he estado básicamente tratando pacientes estos 18 años a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio. Luego, desde el 2009, empecé mi consulta privada y en ella sigo trabajando y a día de hoy me dedico básicamente a tratar pacientes en consulta privada y a hacer un poquito de divulgación a través del podcast del Vitalista, que lo podéis escuchar en varias plataformas, en iVoox, en Spotify, en YouTube. Y aquí lo que intento es compartir conocimiento, compartir información que puede ser interesante para pacientes, pero también para sanitarios, sobre una forma más natural de entender la salud y de entender la vida en general, ¿vale? Entonces, si os pasáis por el Vitalista, está entretenido y lo que busco es eso, ir compartiendo, ¿no? Ir compartiendo y divulgando información que a mí me ha resultado útil y que he aprendido de grandes personas, la verdad. Entonces ya he hablado un poquito de mí, ahora vamos con el curso. Sí, conocéis a la persona que lo hace y nada, me gustó esta imagen por el que veis aquí, porque es un poco el cómo te sientes, ¿no? Cuando viene un paciente a verte, ¿no? Y ves toda la inmensidad y la complejidad del paciente y no sé, me pareció interesante para ilustrar esta presentación, ¿vale? Entonces, vamos allá con el curso. El cuerpo es un sistema complejo y fascinante. Un sistema complejo y fascinante que se organiza desde lo más bajo y que entendemos desde fuera, ¿no? Me explico. Se organiza desde la gestión de los átomos y las moléculas, es decir, las células que forman enzimas, forman proteínas o proteínas que sacamos, ¿no?, de la ingesta de alimentos o del aire que respiramos, ¿sí? Proteínas no moléculas, ¿no? Y esas moléculas, que pueden ser, pues eso, proteínas, neurotransmisores, pueden ser citoquinas, pueden ser hormonas, ¿no? Que viene a ser un poquito parecido, ¿no? Proteínas que aportan información de unas células hacia otras, ¿sí? El juego que hacen las células, el trabajo celular, ¿vale? Pero también hemos de entender como todas esas funciones celulares, que se estudian muy bien a nivel de fisiología, tienen esas funciones se expresan en un medio, ¿sí? En unos tejidos, donde están las células y toda la matriz de fibras, de líquidos, de glúcidos, de lípidos, ¿sí? De toda esa estructura que forma los tejidos. Y cómo los tejidos, en diferentes partes del cuerpo, forman órganos diferentes, órganos que trabajan analíticamente, hacen sus funciones, pero dentro de un sistema. Es decir, no podemos entender el intestino y la gestión del microbioma, de la microbiota, perdón, sin entender la acidez del estómago, por ejemplo, ¿no? O sin entender la función de la boca masticando los alimentos, ¿sí? Y cómo eso puede estar influenciado por la gestión de las prisas que tiene esa persona para comer, ¿no? Y cómo eso puede estar repercutiendo a nivel del intestino, por ponerte una relación. ¿Vale? Somos un sistema complejo formado por sistemas complejos, ¿vale? Y este curso tiene el objetivo de proporcionaros un entendimiento profundo de esa complejidad en la medida de lo posible, ¿vale? O sea, hago mi conocimiento profundo y lo que yo he podido extrapolar de la osteopatía, de la PNI y de llevar 18 años viendo personas e intentando entender, ¿no? Cómo se han
estropeado, por así decir, estas personas, ¿no? Cómo han llegado a la situación en la que vienen con síntomas, ¿sí? Entonces, lo que te va a permitir como participante es poder abarcar casos más allá de ese origen estructural. Es decir, vamos a tener muchos pacientes con problemas local, ¿no? Con un problema muscular o un problema tendinoso o yo qué sé, o algo a nivel de articular, ¿no? Y que lo vamos a poder abordar a nivel local con electroterapia o con lo que consideremos, ¿no? Con ejercicio, con terapia manual específica y vas a sacar muchos casos adelante, pero cada vez más te encuentras pacientes que no responden a eso, ¿no? Y mi camino me ha llevado a intentar integrar todo este tema y lo que hago básicamente hoy es presentártelo, ¿vale? Hoy y en este curso. Entonces, a lo largo de los 3 módulos, lo que vamos a hacer es adoptar un enfoque integrador y autorreferencial. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a estar refiriendo a la misma información que os voy a ir dando. ¿Sí? Lo que hablaremos en el módulo 3 tiene que ver con el módulo 1. No podemos entender el sistema digestivo sin entender ese sistema nervioso autónomo y ese sistema nervioso entérico que repercute en ese sistema digestivo, ¿sí? Y todo esto va relacionado, ¿no? No podemos entender el metabolismo y pedirle a una persona que haga ejercicio si esa persona está gastando su energía en el sistema inmunitario porque está inflamada, ¿no? Y esa inflamación la vamos a tener que abordar desde otro sitio o desde ahí, ¿no? Pero la grandeza es entender esto un poquito, ¿no? Y cómo nos vamos a ir autorreferenciando y vamos a ir creciendo a lo largo de estos 3 seminarios. Lo que va a permitir a los participantes es esto, correlacionar e integrar la información que yo les aporte con los conocimientos que ya teníais previamente, ¿sí? Y daros ya no solo herramientas, sino un marco conceptual que te permita enriquecer esas herramientas, ¿vale? Muy bien, entonces hablamos desde la osteopatía y la PNI. ¿Por qué? Porque todos tenemos una carrera de base, ¿no? Yo empecé con la fisioterapia y desde la fisioterapia es desde donde trabajo, ¿sí? Pero yo encontré un poquito el flow, encontré un poco el entender los casos a través de ese marco conceptual que me aportó la osteopatía, ¿sí? Y luego me lo he encontrado también en la psiconeuroinmunología, que me ha permitido pues entender más en profundidad esos mecanismos, aportarle más fisiología, que a lo mejor me faltaba, ¿no? Integrar un poquito más cosas, pero bueno, vamos allá, ¿no? La osteopatía lo que nos da, o lo que me aportó a mí y nos aporta a muchas personas, es ese marco de conocimiento amplio, ¿sí? Ese concepto osteopático en el que podemos englobar y entender cómo funciona el cuerpo humano, ¿vale? Nos permite integrar las funciones corporales, enlazarlas entre sí, ¿no? El estudio de saber cómo la biomecánica se puede ver influenciada por las emociones o por la función digestiva o por la función hormonal y cómo esa función hormonal a su vez puede estar repercutiendo por esa función, o sea, puede estar afectándose por esa función digestiva, ¿sí? Y entender todo el cuerpo y todo el ser humano, ¿vale? Esa terapia humanista que necesitamos a día de hoy, ¿no? Avanzamos muchísimo a nivel tecnológico, se pueden sacar casos adelante cada vez más complejos y enfermedades más complicadas, pero en las bases hay un humanismo que yo lo encuentro aquí, ¿sí? Y que me permite, pues eso, entender ciertos casos y poder acompañarlos de una forma más cercana, ¿sí? Y luego otra cosa que tiene la osteopatía es el abordaje integral desde la terapia manual. Y esto es súper interesante, ¿no? Que yo con mis manos, o cualquiera que se forme a este nivel, con tus propias manos puedes acompañar y ayudar a regular ciertas funciones corporales. ¿Sí? No solo a nivel locomotor, sino a nivel del sistema nervioso, a nivel digestivo, ¿sí? O incluso a nivel endocrino, si sabes, o a nivel inmunológico, ¿no? Liberando o bombeando ciertos órganos, liberando vías de paso, permitiendo el drenaje de secreciones o el drenaje de desechos, ¿sí? De heces, ¿sí? Todo esto te lo permite la terapia manual. Y luego desde la PNI lo que se consigue es un poco más de conocimiento en fisiología, del que ya nos dan en osteopatía, que hay mucha fisiología también, y luego explicaciones, lo que yo he encontrado es explicaciones más profundas a los principios osteopáticos, ¿vale? Esto si venís al curso lo desarrollaré y hablaremos en profundidad de ello.
Y aparte otras herramientas que sí que había visto en otras formaciones, pero que y que te permite pues seguir creciendo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, voy a empezar PNL, pues ¿por qué? Porque busco más herramientas, busco más enfoques, seguir en ese flow de entender al ser humano en profundidad, ¿no? Y la PNI pues te ofrece ciertos abordajes a nivel psicológico o ciertas herramientas a nivel de suplementación, de reencuadrar casos, de poder aportar conocimiento profundo al paciente, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, Steele, que es el creador de la osteopatía, la persona que la inventó y la desarrolló y la difundió en primera instancia, allá por 1900 y poco, ¿sí? Lo que nos decía era find it, perdón, encuéntralo, y encuéntralo es búscalo en la globalidad, es decir, no es solo el síntoma, sino entiende el síntoma, entiende cómo se comporta, cómo mejora, cómo empeora, la evolución que lleva, ¿sí? Y entiende que ese síntoma puede venir de un problema en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, búscalo en la globalidad del individuo y a partir de ahí, en el momento que encuentres esa zona en disfunción o esa función alterada, fix it, arréglalo. Arréglalo pues aportando información, permitiendo la llegada de información, generando que esa información pueda viajar a través de la médula espinal y que genere cambios en el individuo, facilita la llegada de fluidos a la zona, facilita la salida de desechos, ¿sí? Libera un poco esos caminos. Por ejemplo, cuando tú haces una terapia, un tratamiento, una técnica articular, no se trata de, a nivel biomecánico, en ese concepto mecanicista, ¿no? De arreglar y reposicionar una articulación. O sea, lo que estamos haciendo es aportar una información nueva, liberar esas vías de paso para que el sistema nervioso sea capaz de generar cambios. Y a nivel biológico, esa zona genere una nueva actividad celular, ¿sí? Y a partir de ahí se pueda generar un, una nueva situación que cambie en nuestro paciente. ¿Y qué haremos? Déjalo solo, and leave alone, ¿sí? Que nos decía Steele, find it, fix it, and leave alone. ¿Qué quiere decir? Encuéntralo, arréglalo y déjalo solo, ¿sí? Y el déjalo solo es lo que yo estoy intentando divulgar en el Vitalista, es decir, el cuerpo tiene una serie de mecanismos automáticos de 13.000 millones de años de evolución en los cuales se han creado unas funciones que solo tienes que liberarlas, solo tienes que dejarlas ir y en muchos casos ya consigues un cambio y consigues una mejoría y consigues sacar adelante un proceso enquistado de salud, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir buscando la globalidad. Entonces, para cualquier función corporal, todas y cada una de ellas requieren de una preparación, una facilitación y una gestión que suele ser a nivel nervioso o a nivel endocrino, ¿sí? Luego hay una percepción y una interpretación del entorno, siempre. Es decir, tanto funciones automáticas como funciones conscientes. Yo voy a coger un vaso, tengo que ver dónde está ese vaso, tengo que interpretar, tengo que saber en qué posición están mis articulaciones, qué predisposición de energía tengo para coger ese vaso, ¿sí? Es una chorrada, ¿no? Pero yo ni me lo planteo, pero una persona de 90 años para coger un vaso tiene que hacer un trabajo previo o si tiene un mal condicionamiento físico, ¿sí? Y todo esto se hace en automático. Hay un aporte de nutrientes a las zonas que han de trabajar, hay un aporte de oxígeno y todo ese trabajo que requiere, ¿no? A nivel respiratorio. Luego hay una distribución de sustratos. A las zonas donde trabaja tienen que llegar, ¿no? Eso no solo el que se aporte esos nutrientes, sino el que esos nutrientes lleguen del sistema digestivo del hígado al resto del organismo, ¿vale? Luego hay un drenaje de desechos. Toda función requiere, una vez ha trabajado, se ha quemado ATP y se han quemado sustratos, luego hay que drenar todo lo que sobra de esos mecanismos. Luego hay una potenciación o inhibición de funciones. Hay funciones como órganos como la tiroides, la glándula tiroidea, que se encarga de potenciar a nivel de termorregulación, a nivel hormonal, ¿sí? Y hay todos estos mecanismos de potenciación e inhibición. Y luego está la actividad motriz para llevar a cabo esa función, ¿vale? Entonces, hemos de entender que implicando múltiples sistemas en el cuerpo
Y sabiendo que todo esto funciona así, si vemos una función alterada, si aparece un dolor a nivel del aparato locomotor, hemos de ver el origen, ¿no? No están llegando nutrientes, cómo está funcionando a nivel digestivo, qué capacidad de movimiento tiene, qué condición física tiene esa persona, ¿sí? Y a partir de aquí, pues ver, ¿no? ¿Está ahí el origen del síntoma? Pues sí, ¿no? Entonces, como veis, el cuerpo es un sistema hipercomplejo, pero hemos de hacerlo menos complejo para poder estudiarlo, ¿vale? Entonces, en el cuerpo hay sistemas de control y de regulación, que de eso irá el primer seminario. Luego tenemos sistemas de obtención de energía, marco el sistema digestivo, del sistema respiratorio no hablaremos casi en este curso, pero también es un sistema a tener en cuenta, y liberar todas las estructuras que permiten la ventilación, pues siempre es una buena idea, ¿vale? Luego hablaremos del mantenimiento y limpieza, de la limpieza y la eliminación, ¿sí? Esto sobre todo será en el tercer seminario de este curso. Luego, cuando hablemos del metabolismo, ¿no? Hablaremos de la distribución de la fuerza y la energía a través del sistema nervioso central, del sistema cardiovascular, todo ese drenaje, pero también distribución que se hace a través del sistema linfático. ¿Sí? En el primer seminario entraremos en la postura y el movimiento y cómo el sistema nervioso coordina todo este sistema musculoesquelético, ¿sí? Y luego la energía y el movimiento a través del sistema metabólico, ¿sí? Con órganos como el páncreas y tal. A nivel reproductivo no entraremos en este seminario porque no cabe todo, porque da para muchísimo hablar de toda la regulación del eje, ¿no? Hipotálamo, pituitario, gonadal y de todas las implicaciones, pero que sepáis que está y del estado metabólico depende también ese sistema genitourinario y bueno, y realmente es complejo, pero vamos a intentar, ¿no? Desguazar un poquito esa complejidad y verla en estos 3 seminarios, ¿vale? Entonces, ante cualquier problema de salud, siempre vamos a tener el síntoma, pero vamos a tener un terreno predispuesto, ¿sí? Aquí doy un salto, en el curso lo abordaremos poco a poco, pero bueno, dejadme que dé este saltito para explicaros cosas que se harán en el curso en profundidad, ¿vale? El síntoma siempre lo buscamos en lo biológico, en el daño tisular, en las pruebas complementarias, ¿sí? Pero el terreno, digamos que queda más en lo anodino, no se tiene en cuenta, está silenciado, ¿sí? Ahora lo explicaré bien, ¿no? Siempre con el síntoma, con el problema, con la enfermedad, se habla de ese componente genético, ¿sí? De esa creencia, ¿no? De la enfermedad como un ente duro contra el que nos ha atacado, ¿no? Contra el que no podemos hacer, ¿no? Mientras que en el terreno tenemos todo ese componente epigenético, esa flexibilidad que nos lleva a entender que podemos hacer cosas para mejorar, ¿vale? El síntoma o el problema genera una alarma, mientras que los problemas en el terreno lo que tienen es una aceptación social, ¿sí? Lo que pasa con el terreno es que síntomas como los ardores, como el tener un poquito de ansiedad, como el no gestionar ciertas cosas del entorno, como por ejemplo, el tener problemas en el ritmo defecatorio, bueno, ciertos síntomas son como muy aceptados y no generan esa alarma, ¿sí? Vivimos con ello, forman parte de nuestra mochila, ¿sí? Que lo pongo aquí. Y en cambio son un peso importante que llevamos encima, ¿sí? No irrumpen directamente en nuestro nivel de vida, lo compensamos y seguimos adelante, pero sí que van generando peso en esa mochila que llevamos encima, ¿vale? Luego, contra el síntoma, muchas veces tenemos una capacidad de respuesta limitada, perdón, mientras que en las afectaciones del terreno, como individuos, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Puedes hacer ejercicio para tener una mejor condición física, puedes cambiar tu forma de nutrirte para que tus órganos trabajen mejor, puedes mejorar tu ritmo de sueño-vigilia, ¿sí? Yéndote a dormir antes, puedes hacer muchas cosas, entender, ¿no? el entorno, yo qué sé, ir a tratarte, pero no a tratar tu dolor y que te den un analgésico, sino ir a que te enseñen a funcionar mejor, ¿vale? Aprenderlo, leer. Sí, hay mucha capacidad de respuesta en el trabajo del terreno,
¿Para qué? Para que no hayan tantos síntomas, ¿vale? Y luego, los síntomas muchas de las veces tienen un alto componente adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el tratamiento pasa por aceptar esa situación que tienes y trabajar donde sí que tienes capacidad de control, ¿vale? Puedes confiar en la medicina, que está bien y te van a ayudar muchísimas veces, pero cuando hablamos de dolor persistente, no puedes confiar en un tratamiento más agresivo, en una medicación más fuerte o en una cirugía únicamente. O sea, tienes muchas veces el tratamiento es acepta que tienes el problema, adáptate a ello y fortalece otros puntos en los que puedas fortalecer, ¿no? Hacer trabajo a nivel emocional, a nivel mental, cognitivo, hacer trabajo a nivel físico y paralelamente pues ir viendo cómo tu cuerpo empieza a funcionar mejor y muchas veces para salir de pozos, como puede ser la fibromialgia, como puede ser el intestino irritable, como puede ser un síndrome de fatiga crónica, no hay interruptores que apaguen eso. O sea, hay un componente de aceptación y un componente de trabajo a realizar, ¿vale? Y eso está en el trabajo del terreno. Entonces, la importancia del contexto, ¿vale? Como veis, voy saltando de una idea a otra. Vamos a darle un poco de contexto a la situación de un paciente que viene a vernos, ¿vale? Esa persona que viene a visitarnos, ¿sí? Este curso está pensado para profesionales sanitarios, entonces, toda persona que venga a vernos ha nacido, ¿sí? Ha sido un bebé, ha sido el bebé de alguien, ¿vale? Esa persona ha formado parte de un sistema familiar, ya puede ser una familia tradicional o puede ser un sistema institucional o que haya vivido en la calle, pero ha formado parte de un sistema de personas, ¿sí? Normalmente, o sea, puede haber de todo, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos, pues esa persona ha formado parte de un sistema más o menos estructurado y ha estado en un entorno, se ha relacionado en un entorno a nivel biológico, captando pues las bacterias, los virus, los animales, la comida en mejor, peor estado, sí, pero... Y esa ha sido esa persona, ¿no? Y esa persona llega a la edad adulta y hace su vida, se ha formado y llegará un día en que se muera, ¿vale? Y esto es un poco la realidad de todas las personas que estamos en este planeta, ¿sí? Nacemos, vivimos, crecemos y morimos. Otra realidad es que a medida que vamos viviendo, vamos generando disfunciones, ¿sí? Simplemente por el paso del tiempo van a haber cosas que funcionen peor. Luego, si hemos vivido malas situaciones, si hemos tenido accidentes, hemos perdido a personas, todo esto va a generar que ciertas funciones corporales se vean afectadas, ¿no? Si no tienes un buen acondicionamiento físico, etcétera. Y esas disfunciones se van a ir sumando y va a llegar un día en que necesites ayuda porque el cuerpo por sí solo ya no es capaz de compensar esos problemas, ¿vale? Y aparece el problema en sí, la disfunción ya más grave, ¿vale? Entonces, centrar nuestra atención en ir contra ese problema es una opción, ¿vale? Es una opción que en muchos casos puede ir bien, pero en otros muchos casos no nos va a servir, ¿vale? ¿Por qué? Porque, perdonar, hemos de entender que esa persona tiene una forma de funcionar propia, ¿sí? De esto sí que hablaremos en el curso. Tiene unas creencias, tiene unos conocimientos, tiene una forma de afrontar la realidad diferente a la de otra persona, diferente a la tuya, a la de tu mujer, a la de tu hijo, ¿sí? Cada uno tiene su forma de afrontar la realidad en base a unos conocimientos. Esa persona tiene unas áreas de influencia o unos sistemas. Puede tener un sistema laboral con unos compañeros, unos jefes, o si es el jefe, ¿no? Con unos trabajadores con los cuales tenga un buen ambiente y se potencie, y estos no suelen venir a vernos, ¿no? Pero lo normal es que tengas a gente que en esos sistemas está disfuncionando, ¿sí? Está en un sistema muy agresivo o que le hace sentir mal y se pasa así 8 horas al día, ¿no? O que viene de problemas familiares, ¿sí? Todo esto afecta. Luego hay una programación inmunitaria que viene desde la barriga de tu madre, ¿sí? De tema de si has lactado, o si has hecho lactancia materna, cómo ha sido tu parto, cosas que pueden tener que ver, ¿no? O sea, se solucionan y se compensan,
pero son cosas, o si te han dado, ¿no?, mucho antibiótico, hubo una época en la que se daba muchísimo antibiótico y eso ha generado barrigas que no acaban de funcionar bien. Luego, ¿qué programación metabólica tienes? Es decir, ¿qué actividad física haces? Y demás cositas, ¿no? Tu tono muscular, tu sistema postural, muchas otras funciones, traumatismos que has tenido, tus eventos y tu historia de vida, son cosas importantes a tener en cuenta, los hábitos que tiene esa persona. Entonces, ¿qué pasa con todos los factores que nos han llevado a esa situación? ¿Vale? Eso es una de las cosas del contexto que os quiero presentar en este curso, ¿vale? Decía Ortega y Gasset, que es un filósofo vitalista, que dice yo soy yo y mis circunstancias. Y esto lo tenemos que entender, ¿vale? Es una de las cosas que en el primer seminario, en la introducción, el primer día, hablaremos. Luego, otro saltito, ¿no? Cambiamos de paradigma. Ya no se trata de ir contra una patología, se trata de que una persona viene a vernos, tiene un problema de salud, hacemos una anamnesis, un diagnóstico, lo habitual, ¿no? Valoramos las mejores intervenciones dentro de la evidencia que hay, damos una propuesta de ayuda, un tratamiento, todo va bien, se da el alta, la persona ha recibido ayuda, ha mejorado los síntomas, le acompañamos y en otros casos no hay ayuda y esa persona sigue con su deriva terapéutica, ¿no? Esta es un poco la realidad habitual de la clínica en muchos sitios, ¿vale? Lo que yo os quiero proponer y que abordemos casos más complejos, aquellos que no mejoran en esta vía habitual, que son muchos por desgracia, que apartamos de la salud, del estar bien y entendamos un poco el camino de esa persona, qué cosas le han pasado, cuáles son los hábitos no saludables y qué es lo que dificulta que esa persona no compense sus síntomas, ¿sí? Puede ser por la edad, puede ser por temas genéticos, ¿sí? Temas más estáticos, más fijos que no podemos repercutir, pero hay muchas cosas sobre las que sí podemos repercutir, ¿no? Y entender cómo el camino de esa persona, esos hábitos no saludables, esos eventos que ha tenido, dificultan que su cuerpo no trabaje bien, ¿sí? Y que el problema empeore y, bueno, entramos en estos ciclos. Entonces, intentemos entender un poquito qué está pasando aquí, ¿vale? Luego, el tema del terreno. Sí, el terreno es algo que no me lo he inventado yo. Por ejemplo, si os vais a los laboratorios Nutergia de Claude Lagarde, ¿sí? Lo pone aquí. Este señor y este laboratorio nos presenta el concepto de Chan Bio, en el cual hablan de 7 terrenos, si no me equivoco. 7 terrenos, ¿vale? Entre ellos, bueno, los que te pone aquí, y para cada tipo de terreno hay una intervención, hay un tipo de intervención, de suplementación y demás, ¿no? Yo esto lo estudié en osteopatía y me pareció súper interesante y siempre cuando abordas al paciente intentas un poco, como no me centro solo en el síntoma, intento buscar más allá, pues he ido como haciendo mi propio concepto de estos terrenos, ¿vale? Algo que yo puedo abordar mejor, que no es solo a base de suplementación, de aportar vitaminas, aportar cofactores, aportar, pues eso, neurotransmisores y demás, sino que la idea es sacar, ¿no? Por ejemplo, el terreno carenciado en pufas. Las pufas son los ácidos grasos de cadena corta, no, perdón, los ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, ¿sí? O el terreno hiperglucémico, ¿no? Yo todo esto lo que he hecho ha sido enfocarlo de otra forma que cuando tengo al paciente delante, porque no es solo un terreno, es decir, no hay un paciente que tenga un terreno carenciado en pufas únicamente, siempre hay un componente de uno, de otro, ¿no? Y de hecho ellos tienen sus cuestionarios y te llevan a ver pues que fallan más en un terreno o en otro, ¿no? Entonces la idea que yo propongo y lo que os vengo a presentar en estos 3 seminarios es entender cómo desde el sistema nervioso central, desde el metabolismo, desde el sistema digestivo, desde estos mecanismos degenerativos o desde el detox, ¿sí? Desde estos 5 puntos, cómo entendiendo el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, del sistema inmunitario, su relación con el sistema digestivo, de las repercusiones que tiene el metabolismo sobre el sistema cardiovascular, de toda la actividad hepática en estos mecanismos de
de detox, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, la actividad renal o la degeneración de la actividad renal en estos mecanismos de acidez, de oxidación, ¿sí? Todo esto está interrelacionado, pero sumamente interrelacionado. Es decir, el digestivo afecta sobre el sistema nervioso sobre el sistema digestivo, ¿no? Este eje que se habla ahora, microbiota, intestino, cerebro, a través del nervio vago, a través del sistema nervioso simpático, ¿sí? Cómo, pues eso, los mecanismos degenerativos con el sistema nervioso, cómo se va interrelacionando todo y cómo, si entendemos un poquito cada uno de estos 5 elementos, de estos 5 sistemas que os propongo, y sobre todo los 3 primeros, los 3 de arriba, podemos abordar más en profundidad muchos más casos de los que se abordan solo desde una perspectiva mecanicista. ¿Vale? Esa es un poco la idea que os quiero transmitir. Y ahora, dicho esto, llevamos media horita, vamos con los mapas mentales de los 3 módulos del curso. En el primer módulo hablaremos de la introducción y luego de la regulación neurológica y endocrina y un poco para que veáis por dónde iremos, ¿no? De cara a entender cómo interpretamos las cosas, la influencia de nuestros sistemas, los factores externos, el estrés, el tener unos mecanismos de control y perspectiva en tu vida, llevan a la gestión interna, la gestión de lo externo, a una ingeniería interior, que da como resultados pensamientos y emociones y cómo eso tiene una traducción a nivel biológico. ¿Vale? Luego entenderemos un poquito, entraremos en la función y la estructura del sistema nervioso, de estos 3 niveles de gestión, ¿sí? De cómo los inputs generan una gestión y eso a su vez genera una función corporal a nivel motriz y a nivel glandular, ¿vale? Y de esto iremos hablando en profundidad a lo largo del día y medio que estaremos con el sistema nervioso central y luego las repercusiones que esto tiene, es decir, el sistema nervioso es una interfaz donde todo lo externo, toda la gestión interna da una respuesta a nivel natural, o sea, a nivel eléctrico y a nivel biológico, por así decirlo, a nivel de información, y esto repercute en la función reproductiva, en la función tiroidea, en la función digestiva, en el sistema inmune, y de esta interrelación sistema inmune, equilibrio inmunitario, sistema digestivo, surge pues eso, ¿no? El detox y llegamos a esa inflamación crónica de bajo grado que subyace a nivel de muchos procesos de salud y que realmente es como un caballo de batalla en el que se está investigando y estudiando mucho hoy en día, ¿vale? Pero hemos de entender un poquito la idea general que os quiero transmitir de lo que hablaremos aquí, ¿no? Es de cómo la gestión interna y la gestión externa de lo que hay en nuestro medio y de cómo lo hemos vivido y lo sabemos vivir se traduce en una respuesta biológica, ¿sí? Estudiaremos un poquito cómo se gestiona esa respuesta biológica. Espera que esto mejor con el puntero. Cómo se gestiona esta respuesta biológica y las repercusiones que tiene, ¿no? Y llegamos al mecanismo de la inflamación crónica de bajo grado que nos enlaza muchísimo con el sistema digestivo y el sistema metabólico, que son los otros 2 sistemas en los que entraremos en el segundo seminario. ¿Vale? Y luego, ¿cómo tratamos esto? El cómo lo tratamos desde filosofía, leer, entender, adaptarse o captar nuevas formas de comprender el entorno, a ir al psicoterapeuta, al psicólogo, hacer meditación, escribir, arte, suplementación que podemos aportar, ¿sí? Hablaremos un poquito de todo esto. Gestión del estrés, gestión conductual. ¿Para qué? Bueno, temas como la productividad personal, el coger perspectiva, el poder tomar decisiones, aceptar nuestra situación, ¿sí? Trabajar hábitos, ¿vale? Y luego, por otro lado, otra forma de tratar este sistema es a través del tratamiento osteopático a nivel craneal y siempre se habla, ¿no? Sobre el cuerpo, pero también sobre el alma de esa persona, ¿vale? Y de esto pues os intentaré hablar en el primer seminario. Vamos allá. En el segundo entramos en una optimización del sistema digestivo y el abordaje del síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, el sistema digestivo, hemos de entender que la alimentación y cuándo comemos, o sea, qué comemos y cuándo comemos, es importante y repercute en la función de los órganos del sistema digestivo y luego ese primer seminario que hemos hecho del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso entérico, como también
pues genera una repercusión, una influencia en esta estructura y función y en estas diferentes funciones del cuerpo, del sistema digestivo, ¿vale? Entonces hablaremos de la boca, del esófago, del estómago, el duodeno, con esa llegada, ¿sí?, de bilis y de enzimas pancreáticas y la importancia que tiene en la degradación de los alimentos. Hablaremos del intestino delgado, de la absorción, de los problemas de la absorción, de la función rectal, o sea, la función del colon ascendente, del transverso, el descendente, sus relaciones mecánicas, ¿sí? Pensar que no solo hablamos de PNI y de lo típico que se está hablando ahora, sino también de esas relaciones mecánicas y neurológicas que nos aportan el entender la osteopatía y los principios osteopáticos, ¿vale? Luego, fisiología, función, descomponer alimentos, el transporte, la absorción, ¿sí?, esa barrera inmunitaria y cómo eso genera disfunciones, ¿sí? Y no entraremos en profundidad, pensar que tenemos un día y poco para hablar de este tema, pero sí que podemos buscar herramientas para mejorar, pues, las mucosas, la hipocloridria, podemos ver cómo trabajar el reflujo gastroesofágico, qué podemos hacer para mejorar la permeabilidad intestinal y así los problemas de absorción, cómo trabajar la disbiosis sin entrar en tratamientos muy específicos ni muy médicos, sino cómo a través de cambios de hábitos, de terapia manual y de pequeños suplementos podemos mejorar a este nivel, ¿sí? Luego relaciones del sistema digestivo con el sistema metabólico, súper importante, con este eje, ¿no?, microbiota, intestino, cerebro y esa neuroinflamación que puede provocar un problema intestinal, por ejemplo, ¿sí? La relación con el sistema inmunitario y con el aparato locomotor, ¿vale? ¿Cómo tratamos este sistema digestivo? Pues desde la educación, el razonamiento clínico bien explicado al paciente, desde la terapia manual a nivel visceral y somática, desde la alimentación, la crononutrición, los suplementos, mejorar mucosas, probióticos, enzimas digestivas, la fitoterapia si es necesaria, ¿sí? Las herramientas que tengáis y algunas que os aportaré yo, ¿vale? Lo que os propongo en el primer seminario y luego el tema del metabolismo, que es lo que viene ahora, ¿no? ¿Vale? Vamos allá. Metabolismo en el segundo seminario, el segundo día, y hablaremos de gestión. El metabolismo no es más que el estudio de la gestión y el gasto de los sustratos, ¿sí? Cómo el cuerpo es capaz de captar energía y de dejar ir energía, ¿no? El pull y el push, que se llama, ¿vale? Problemas que nos da, pues básicamente el problema que tenemos en nuestra sociedad es que hay un aumento del aporte de nutrientes y una disminución del gasto energético, ¿vale? El aumento del aporte de nutrientes, ¿qué es? Pues que tenemos un exceso de grasas saturadas, un exceso de hidratos de carbono, de alimentos con mucha sal, con mucho azúcar, que esto que genera que comamos también muchas veces al día, con un aumento de la glucemia, y esto que genera, pues a corto plazo posiblemente nada, pero si le sumamos el tiempo, pues aparece la resistencia a la insulina, aparece la resistencia a la leptina, que la genera el tejido adiposo, ¿sí? Y luego, pues que tenemos los depósitos llenos, ¿sí? Personas, ¿no? En mi caso, con esta grasita abdominal, tengo los depósitos llenos. Si no genero un mayor gasto y sigo aportando nutrientes, pues ¿qué va a pasar? El hígado graso no alcohólico, exceso de grasa abdominal, aumento del tejido adiposo, aumento del colesterol, inflamación crónica de bajo grado y colesterol. Y esta triada, o sea, estas dos cositas, ¿no? Siempre se culpa al colesterol y se medica para bajar el colesterol, que hasta cierto punto parece ser a día de hoy que ya hay estudios que van en contra de esta idea, pero bueno, que tampoco quiero entrar en ese tema, pero no se hace nada sobre el tema de la inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Y este es un tema que podemos mejorar y podemos influenciar con los pacientes. Luego, disminución del gasto energético. Una auténtica pandemia que tenemos en sociedad es precisamente el sedentarismo, ¿sí? Que genera, entre otras cosas, alteración de la composición corporal, problemas sistémicos. A nivel inmunitario, aumenta el tejido adiposo, que genera mayor presencia de citoquinas inflamatorias. Comemos más veces al día, nuestro sistema inmune está todo el día activo, ¿sí? Falta de tejido muscular,
baja la capacidad de regulación inmunitaria. El músculo por sí solo genera en condiciones de actividad citoquinas que hacen que funciones inmunitariamente mejor, o sea, que regules ese componente inflamatorio, ¿vale? Llegamos a dónde llegamos, a la inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Y la suma de inflamación crónica de bajo grado por varios motivos más la presencia de colesterol es lo que genera que en el epitelio de las arterias se generen estas placas de ateroma que obliteran y dan lo que es la patología cardiovascular, que es la principal causa de muerte en Occidente, ¿sí? Y no solo lo que es patología cardiovascular, que de esto hablaremos, sino el ictus, las amputaciones, ¿sí? Son todo problemas que vienen de ese mismo mecanismo, de que las arterias, por presencia de cosas que ya no se pueden almacenar y de que no hay movimiento, pues están inflamadas y se acaban obliterando, ¿vale? Cosas que tiene el tener un problema metabólico: bajo potencial motriz, poca fuerza, movilidad y resistencia, síntomas de debilidad, alteraciones del equilibrio y alteraciones del ánimo. O sea, para que veáis a qué nivel estamos hablando. Y vamos allá con el módulo 3, que hablamos de los sistemas de regulación y detoxificación del organismo. ¿Vale? Entonces, importante, el detox, a ver, en el tercer seminario no solo hablaremos de detox, pero me ha parecido lo más interesante a poder presentaros, ¿sí? Luego acabaremos de todo lo que pueda introducir, lo introduciré y será un módulo en el que acabaremos de complementar, de ver técnicas y introduciremos todo este tema de la detoxificación del organismo. Entonces, lo más importante, el detox, porque cuando tú piensas en detox empiezas a pensar en zumos verdes, en suplementos, en cosas, ¿no? En no tomar ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo primero y lo que más me chocó a mí, porque iba con esas ideas preconcebidas, es que el detox es una función automática que tiene el cuerpo de autorregulación. Es decir, hay el NRF2, que es un factor enzimático que genera el propio cuerpo y que es lo que ayuda a detoxificar, ¿vale? Entonces, la intervención en detox se basa en facilitar y ponerle al cuerpo fácil que detoxifique, ¿vale? Entonces, el hígado ha de estar libre por la noche, sobre todo, para poder detoxificar. Hemos de dormir para que pueda generar su función, ¿vale? Si por otro lado tenemos una inflamación crónica de bajo grado, como te comentaba antes, pues no solo no vas a estar funcionando bien y se van a obliterar tus arterias, sino que no vas a poder detoxificar, ¿sí? Entonces, primera intervención a nivel de detox, cuidar el estado general, y luego no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿vale? Vamos allá. Implicaciones mecánicas. Pues hemos de pensar en que la vascularización llegue y que se pueda ir de todos sitios, ¿sí? Hemos de pensar en facilitar la vía linfática, ¿sí? El drenaje linfático osteopático, el movimiento, el hacer ejercicio respiratorio, por ejemplo, ¿vale? Y luego estas relaciones, ¿no? Del hígado, la vesícula biliar, el duodeno, el colon. Piensa que parte del detox se va a ir por la vía biliar o por la vía renal, ¿vale? Entonces es súper importante entender también estas relaciones. No es solo aportar glutatión glicosomado o no es solo aportar taurina para que mejore la fase 2 o tomar vitaminas para mejorar la fase 1, sino es entender todas estas relaciones y ayudar desde la terapia manual, por ejemplo, a liberar estas funciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo detoxifica el cuerpo? El cuerpo detoxifica por fases, ¿sí? La fase 0, os pongo aquí, el mejor tóxico es el que no llega, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante. Cuanto menos tóxicos introduzcamos, más fácil se oponemos al cuerpo. En el medio en el que estamos es imposible, y ya lo hablaremos, ¿eh? Es imposible no hablar de tóxicos porque los hay en todos sitios. Pero, en la medida de lo posible, evitemos, ¿no? Ciertos tóxicos, ¿vale? Fase 2, de las células al hígado, ¿no? Es decir, transportar a nivel celular cuando llega un tóxico, lo que va a pasar es que se van a dar ciertos mecanismos de fase 1 que van a facilitar el transporte de esos tóxicos a
el hígado donde se va a dar la fase 2, ¿vale? En el propio hígado también se da esa fase 1. Y luego la fase 2, que es una vez se ha transportado ese metabolito de fase intermedia, ¿sí? En el hígado se da la fase 2, donde se prepara a ese tóxico, a ese metabolito intermedio, para poderlo eliminar. Y luego se da la fase 3, que la fase 3 es una vez se ha transformado ese tóxico y se ha hecho que sea hidrosoluble, ¿sí? O sea, liposoluble, perdón, se puede eliminar por vía linfática, por vía de la vesícula biliar al intestino, a la defecación, o se puede eliminar por la sangre al riñón, por la piel o por el pulmón, ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿no? Piel, pulmón, riñón y vesícula biliar, ¿vale? De la vesícula biliar viaja al intestino delgado y aquí hemos de tener en cuenta, si tenemos una disbiosis, si tenemos problemas de permeabilidad intestinal por circulación portal, esto va a volver y va a generar una sobrecarga hepática, una reacción inmunitaria ya más a nivel sistémico, ¿sí? Y una sobrecarga tóxica en los tejidos, ¿vale? Entonces, de esto es un poquito de lo que hablaremos y buscaré de simplificarlo al máximo y daros herramientas para poder llegar, ¿no? Un poquito más allá y poder ayudar pues ciertos casos, ¿no? Aquellas tendinopatías que no acaban de funcionar, que se ha hecho tratamiento local específico y no han mejorado, pues buscar en estos sistemas cómo podemos facilitar resolver eso, ¿no? Y 45 minutos, que es lo que me habían pedido. Daros las gracias, dar gracias a Xavi por ayudarme y poderme facilitar, ¿no? Este proyecto y el poderos aportar toda esta información. Y nada, me tenéis en redes sociales, en Instagram sobre todo, que es la única red social en la que estoy activo. En el Vitalista, que pongo aquí en Spotify, pero también estoy en iVoox, en YouTube. Me podéis encontrar en mi web, donde tenéis un formulario de contacto, y este es mi mail por si queréis aportar algo, ¿vale? Daros las gracias, ha sido un placer y hasta siempre.